fui al restaurante a una cena de negocios, como tantas veces, distraída por los números de la propuesta que presentaría esa noche, repasando mentalmente los argumentos que usaría con el cliente. El ambiente era elegante, discreto, lleno de voces bajas, tintineo de copas y sonrisas ensayadas. Pedí un vino mientras esperaba, y cuando giré la cara con indiferencia hacia la mesa de al lado, mi mundo se paralizó. Ella estaba allí, sentada con otro hombre, riendo, tocándole el brazo con familiaridad, como hacía conmigo cuando quería que me fijara solo en ella. Mi cuerpo se tensó, se me cortó la respiración y la desesperación me corrió por las venas como una fiebre. Me levanté vacilante y caminé hacia la mesa, sin saber si mis ojos me engañaban. Pero no era así. Era ella. Y cuando me vio, palideció, las palabras parecieron ahogarse en su garganta y, como por reflejo, soltó: solo es una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo, a las 8 de la noche, con vino y risas cómplices. Quise gritar. Pero no lo hice. Me quedé mirando. No sé cómo logré volver a mi mesa. Llegó la clienta y oí palabras, números, risas, pero nada tenía sentido. Me daba vueltas la cabeza con la imagen de ella sonriéndole a otro hombre, con las manos entrelazadas alrededor de su copa, los ojos brillando por alguien que no era yo. Tras años de sociedad, promesas, complicidad, viajes, planes y dolor compartido, así descubrí que nuestro para siempre tenía fecha de caducidad. Y aún así, quería creer. Quería darle la oportunidad de explicarse, aunque la explicación no fuera más que una mentira bien disfrazada. La traición no es solo una cama compartida, es la silenciosa ruptura de la confianza que una vez lo mantuvo todo unido. Ella juró que era trabajo. Y yo, tontamente, lo acepté. Pero la herida ya estaba abierta. Y dentro de ella, la duda, la incomodidad y el presentimiento crecieron. Los mensajes extraños. Las excusas ilógicas. Los horarios rotos. La risa fingida. La ausencia disfrazada de cansancio. Investigué, con el corazón roto con cada descubrimiento. Fotos, mensajes, reservas de hotel, mensajes de audio susurrados que no eran para mí. Cuando la verdad finalmente estalló con cada detalle, mi mundo se derrumbó. Ya lo sabía, pero ver y escuchar la traición con mis propios ojos y oídos fue como morir de pie. Ella lloró. Suplicó. Dijo que estaba perdida, que se sentía sola, que no quería perderme. La perdoné, pero algo dentro de mí ya no latía por ella. El perdón no fue un nuevo comienzo. Fue el final más silencioso y cruel de mi historia con ella. Cada uno seguía su camino, aunque ella seguía enviándome mensajes de vez en cuando. Decía que recordaba el olor de nuestra casa. Las mañanas que tomábamos café juntos bajo la manta. Los domingos silenciosos en el sofá, donde no necesitábamos decir nada para estar en paz. Ella lo recordaba todo, como si la añoranza la consumiera. Pero yo ya estaba en otra época. Conocí a otra mujer, un nuevo amor, una nueva oportunidad de vida. Y cuando construí una nueva vida, sólida y verdadera, fue entonces cuando el peso del arrepentimiento pareció caer sobre ella. Fue entonces cuando algo ocurrió. Empezó a soñar conmigo todas las noches. No eran sueños casuales. Eran sueños vívidos. De verdad. Llegaba a casa. Me acostaba a su lado. Me reía de sus chistes. La abrazaba de nuevo. Se despertaba, sola, y su almohada, mojada de lágrimas, delataba un anhelo mayor que el coraje de admitir que me había perdido por su culpa. Empezó a caminar por la casa como una sombra. Llamaba a mi antiguo número, aunque sabía que no contestaría. Pasaba por los lugares donde habíamos sido felices. Se sentaba en el coche, mirando el volante, esperando a que apareciera. Pero no aparecí. Pasó el tiempo. Y el dolor crecía en ella como una culpa eterna. Empezó a escribir cartas que nunca envió. Cartas en las que él se disculpaba, pero no por los mensajes ni las noches con otro hombre, sino por haber destruido lo que más necesitaba, mi amor. Dijo que ahora entendía el valor del silencio que compartimos. La paz que solo existe cuando se ama profundamente. Dijo que nadie la tocaba como yo.
que nadie sabía cuando sufría con solo mirarla. Que nadie, era yo. Estaba atrapada en un círculo vicioso de añoranza, donde el tiempo no sanaba, solo empeoraba la hemorragia. Y con cada sueño que yo regresaba, despertaba con el recuerdo de que ya era de otra persona. Y que la otra ahora tenía todo lo que ella perdió. Mis ojos. Mis abrazos. Mis domingos. Intentó encontrarme una última vez. Esperó en silencio en un evento a nuestra hija, quien ahora la trataba con frialdad y distancia. Esperó a que la mirara. A que dijera algo. Pero no lo hice. Simplemente tomé la mano de la mujer a mi lado, firme y amorosamente, y seguí adelante. Aprendí a sanarme. Aprendí a amar de nuevo, sin miedo. Mientras tanto, ella aprendió que algunas decisiones son definitivas. Que el arrepentimiento no devuelve lo que se quemó. Que el amor, al ser traicionado, muere en silencio y renace en otro cuerpo, otra alma, otro futuro. Pero hay algo que ni ella ni yo le hemos contado a nadie. Una carta. Una revelación. Algo que me dejó años después, una noche en la que ya éramos desconocidos. Algo que lo habría cambiado todo si hubiera llegado antes. Algo que todavía me despierta a veces, en mitad de la noche, mirando al techo, con una pregunta que quizá nunca tenga respuesta. ¿Crees que sabes lo que pasó? Pero no es así. ¿Crees que simplemente se arrepintió? Pero fue más que eso. ¿Crees que todo terminó ahí? Pero no fue así. Lo que ella hizo después de perderme te dejará devastado. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ni idealizaremos ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan son ficticias, creadas con el único propósito de mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corroe hogares y deja profundas cicatrices. Cada narrativa es una lección, una advertencia, un espejo. Prepárate ahora para una historia chocante, emocionalmente intensa y inolvidable. Respira hondo. La verdad está a punto de doler. Desde el principio, hubo algo especial entre Daniel y Elena. No era el tipo de amor que explota a ciegas e impulsivamente, sino más bien un sentimiento que creció con el tiempo, con cariño, con los pequeños gestos que se acumulan y hacen que dos desconocidos se sientan como en casa. Se conocieron en un evento corporativo, pero fue en el silencioso intercambio de miradas entre bastidores, tomando café y trabajando en hojas de cálculo, que algo empezó a florecer. Daniel era un hombre de presencia serena, de esos que no necesitan decir mucho para imponer respeto, con una mirada firme y una calma que transmitía seguridad. Elena, a su vez, tenía una luz propia. Inteligente, elocuente, encantaba con su manera dulce pero decidida de ser. Era el tipo de mujer que entraba en una habitación y, sin alzar la voz, hacía que todos se fijaran en ella. Y cuando los dos empezaron a construir algo juntos, no fue un romance de película, fue mejor, fue real, fue sólido, fue verdadero. Vivían en una casa de amplios ventanales, donde la luz del atardecer teñía las paredes de tonos dorados. A Elena le encantaban esas tardes. A veces, sin decir palabra, simplemente se tumbaba en el sofá y observaba a Daniel preparar el café, sus movimientos, sus manos grandes y firmes sujetando la taza, la forma en que miraba por la ventana antes de decir algo importante. Eso era el amor en su forma más pura, la seguridad de saber que la otra persona estaba ahí, completamente. Daniel, a su vez, no ocultaba su orgullo por tener a Elena a su lado. Hablaba de ella con genuina admiración. Nunca exageraba, sino con esa verdad que se revela en los detalles, como la forma en que le apoyaba la mano en la espalda al cruzar la calle, o la forma en que la observaba dormir, sonriendo levemente cuando roncaba suavemente de cansancio. Juntos, crearon rutinas que tenían sentido. Los domingos eran suyos. El desayuno tranquilo, la música suave que sonaba por toda la casa, las conversaciones sobre cosas que no importaban pero que daban sentido al tiempo. Tenían amigos en común, reían juntos en las cenas, intercambiaban confidencias en el silencio de la noche. E incluso con las prisas de la semana, siempre había una nota en la mesa, un mensaje de texto a deshora, un beso en la frente antes de dormir. No vivían el uno para el otro, pero se aseguraban de recordar cada día que habían elegido caminar juntos. Eso era lo que lo hacía todo tan poderoso, no era una obligación, era una decisión. Daniel trabajaba en inversiones y, con los años, alcanzó la fama.
Tenía una disciplina que impresionaba incluso a los más exigentes. No era codicioso, pero disfrutaba del crecimiento, viendo cómo sucedían las cosas. Elena, por su parte, trabajaba en comunicaciones y tenía un talento natural para el trato con la gente. Sabía escuchar, sabía hacer las preguntas adecuadas, y esto la hacía indispensable en cualquier equipo. Se apoyaban mutuamente. Cuando uno tenía un proyecto difícil, el otro estaba ahí, incluso en silencio, al mando. Y cuando Elena perdió a su padre, Daniel la acompañó en su duelo, incluso sin saber qué decir, simplemente estando ahí. Esa clase de presencia vale más que las palabras. El dolor los unió aún más. Elena, incluso dolida, dijo que solo no se derrumbó porque tenía algo a lo que aferrarse. Pasaron los años, y con ellos llegaron los desafíos propios de cualquier relación madura. El romance adquirió nuevas formas. Ya no había largas declaraciones ni notas de amor diarias, sino cariño, devoción y compañerismo. La edad adulta trajo consigo compromisos, responsabilidades, facturas y decisiones difíciles. Pero supieron manejarlo. Crearon una especie de pacto silencioso: pasara lo que pasara, estarían del mismo lado. Incluso cuando discrepaban, nunca faltaban al respeto. Conocían el valor de una buena conversación. Cuando algo les molestaba, no lo dejaban agravarse. Hablaban, se miraban a los ojos y buscaban comprender. Elena era una soñadora, de esas que guardaban cuadernos llenos de citas, recortes e inspiración. Daniel era más sensato, pero sentía un inmenso cariño por cada detalle de su personalidad. A veces, cogía sigilosamente uno de los cuadernos, leía sus pensamientos y le dejaba notas respondiendo, como si se comunicara con su alma sin que ella lo supiera. Eran este tipo de gestos los que alimentaban el amor entre ellos. Pequeños y dulces gestos. E incluso en los días más abrumadores, sabían que podían contar el uno con el otro. Nunca faltaban los abrazos. Nunca faltaba el consuelo. Su familia también los admiraba. Sus amigos cercanos los llamaban la pareja que lo logró. Y esto, en cierto modo, les imponía una presión invisible, la de seguir adelante. Incluso cuando algo los inquietaba, sentían la necesidad de ser fuertes en todo momento, de no permitirse flaquear. Elena, en particular, sentía esto. Se exigía demasiado. Quería serlo todo: una esposa perfecta, una excelente profesional, una amiga presente, una hija devota. A veces, se perdía en esta búsqueda. Pero Daniel le recordaba que respirara. Que descansara. Que no se exigiera tanto. Viajaron juntos a muchos lugares, pero su lugar favorito siempre fue esa cabaña en las montañas. Cada vez que necesitaban reconectar, regresaban allí. Allí, el mundo se detuvo. No había señal de celular, ni interrupciones. Solo ellos, el frío, el crepitar del fuego y el viento entre los árboles. Allí, recordaron sus inicios, fortalecieron sus lazos y se prometieron que no dejarían que el tiempo erosionara lo que tenían. En uno de esos viajes, Daniel le regaló un collar con un pequeño dije de árbol, diciendo que su amor era como ese bosque, fuerte, arraigado, lleno de vida. Pero hasta el amor más sólido enfrenta inviernos. No inviernos de peleas ni de ira, sino inviernos silenciosos. Esos que llegan sin fanfarrias, ocupan espacios y solo se notan cuando ya han causado demasiado enfriamiento. Elena comenzó a sentirse inquieta. No sabía exactamente qué era. Todo parecía estar bien, pero había una inquietud, un vacío sin nombre. Tal vez era fatiga. Tal vez era miedo al estancamiento. Tal vez era la presión de ser siempre feliz. Daniel notó que a veces estaba más distante, pero lo atribuyó al estrés. Él mismo había comenzado a trabajar más, dedicándose aún más a los negocios. Y cuando ella dijo que se sentía un poco perdida, él simplemente la abrazó, creyendo que todo pasaría. Las noches, antes llenas de conversación, se convirtieron en silencios confortables. O al menos parecían confortables. Las manos ya no se buscaban con tanta frecuencia. Los besos de buenas noches se volvieron rutinarios. No hubo discusiones. Y ese podría haber sido el problema: todo estaba demasiado tranquilo. El tipo de calma que, en lugar de calmar, sofoca. Pero permanecieron juntos.
permanecieron presentes el uno para el otro. Rieron con amigos, organizaron cenas, hablaron del futuro. Los planes seguían ahí, una casa más grande, un viaje al extranjero, hijos, tal vez. Pero había una sombra sutil, que comenzaba a acechar. El tipo de sombra que nadie menciona porque parece demasiado pequeña para abordarla, pero que, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. Daniel creía que, con el tiempo, todo encajaría. No era ingenuo, pero tenía fe en lo que habían construido. Y Elena, a pesar de sentir el peso del vacío, nunca consideró rendirse. Lo admiraba. Amaba a ese hombre. Le tenía un profundo respeto. Pero a veces, el amor, incluso cuando existe, no puede conquistarlo solo. Requiere más. Requiere deseo. Requiere renovación. Y ella, sin darse cuenta, comenzó a buscarlo donde no debía. No en la práctica, sino en sus pensamientos, en idealizaciones, en recuerdos de lo que una vez fueron. Y, mientras tanto, Daniel seguía creyendo que todo estaba en su lugar. Pero nada estaba en su lugar. En apariencia, eran la pareja perfecta. Pero por dentro, algo empezaba a romperse. Y nadie lo sabía. Ni siquiera ellos, quizá. El amor no se pierde de golpe. Se escurre lentamente por las grietas. Y antes de que te des cuenta, no sabes a dónde fue. Elena, por la noche, miraba al techo y sentía un anhelo que no podía nombrar. Daniel, al final del día, se sentaba en el sofá y se sentía cansado, pero no podía identificarlo. Seguían abrazándose. Pero el abrazo era diferente. Y el silencio, que antes había sido pacífico, ahora dolía. Pasó el tiempo. Las vacaciones llegaron y se fueron. Y hubo sonrisas. Pero también hubo añoranza. Añoranza de algo que aún existía, pero que ya no era lo mismo. Y tal vez nadie había hecho nada malo todavía. Tal vez era solo la vida mostrándonos que el amor necesita ser alimentado de verdad. Pero cuando ignoras las pequeñas señales durante demasiado tiempo, crecen. Y una vez que crecen, no hay vuelta atrás. Lo que vino después lo cambiaría todo. Y dejaría cicatrices que ninguno de los dos podría borrar. Era difícil explicar qué había cambiado exactamente. No había habido ninguna pelea importante, ninguna ruptura explícita. Las mañanas aún empezaban con el aroma del café flotando en la cocina, la banda sonora de la radio inundando suavemente la casa y el suave sonido de pasos fuertes. Daniel seguía arreglándose la corbata con la misma meticulosidad antes de irse, y Elena seguía cerrando la puerta con un beso rápido en los labios. La diferencia estaba en la mirada. O en la ausencia de ella. En la ausencia de preguntas que antes le salían con naturalidad. En el roce que, en lugar de buscar cercanía, parecía automático, casi como si simplemente mantuviera las apariencias en un escenario que ya no tenía escenario. Seguían cenando juntos, pero los silencios eran demasiado largos y las sonrisas eran más una costumbre que un deseo. Cada uno parecía inmerso en sus propios pensamientos, distraído por su propio vacío, y esto, poco a poco, creó una distancia invisible a la vista pero asfixiante para el alma. Daniel estaba absorto en un nuevo proyecto. Negociar una fusión con una gran consultora internacional requería horas de reuniones, viajes cortos y una intensa carga emocional. Elena lo comprendía, o al menos lo intentaba. Al principio, insistía en preguntarle cómo iban las reuniones, si necesitaba ayuda, si quería hablar del tema. Pero con el tiempo, empezó a distanciarse. No por mala voluntad, sino porque ya no sabía cómo encajar en ese mundo. Las cenas que preparaba se volvieron más sencillas. Las notas que dejaba sobre la mesa desaparecieron. El cuaderno donde anotaba sus inspiraciones permanecía cerrado en la estantería, acumulando polvo. Cuando él llegó, cansado, ella ya estaba en la cama. Y cuando despertó, él ya se había ido. Se extrañaban cada día, aunque vivían bajo el mismo techo. En un intento por recuperar su propósito, Elena empezó a ir a un gimnasio cercano tras un largo tiempo sin hacer ejercicio. Necesitaba mover el cuerpo para aquietar la mente. Allí hizo nuevos amigos, se sintió viva de nuevo, admirada. No era nada que la sobrepasara. Al menos no al principio.
Uno de los instructores de estiramiento empezó a estar más atento, más presente con pequeñas observaciones, elogiando su rendimiento, hablando de libros y películas, y se sintió escuchada, vista, deseada. Despertó algo latente. No era solo vanidad. Era un hambre emocional, una necesidad invisible que, en el fondo, creaba una sensación confusa entre la culpa y el placer. Regresó a casa cambiada, más ligera, más sonriente, pero evitó las conversaciones prolongadas con Daniel. Temía que él se diera cuenta. Y él, inmerso en su trabajo, no se dio cuenta de nada. O fingió no darse cuenta. Los mensajes comenzaron de forma casual. Conversaciones sobre entrenamiento, música y luego sentimientos. Ellen se mostró reticente al principio. Él sabía que estaba pisando terreno peligroso. Pero cuando se encontró contándole al otro lo sola que se había sentido, lo largas que le parecían las noches, cómo se miraba al espejo y ya no se reconocía, se dio cuenta de que ya estaba emocionalmente involucrada. Las palabras fluían con facilidad. La otra persona la hacía reír, le recordaba que seguía siendo interesante, hermosa, intensa. Y por mucho que se dijera a sí misma que era solo una amistad, en el fondo, sabía que se engañaba. La primera vez que intercambiaron un roce más íntimo fue breve, casi accidental. Pero fue suficiente para que algo irremediable se instalara en su interior. Daniel, por su parte, no sospechaba nada. Estaba orgulloso de Elena, confiaba ciegamente en ella. Para él, ella era lo más importante de su vida. Pero había momentos en que sentía una desconexión que no podía explicar. Una especie de ausencia en su mirada, un ligero cambio en su atención cuando decía algo importante. A veces, la notaba respondiendo a sus preguntas vagamente, como si estuviera pensando en otra cosa. Una noche, al volver temprano de una reunión, la encontró en el jardín, sentada en silencio, con la mirada perdida. Cuando se acercó, ella forzó una sonrisa, pero tenía los ojos enrojecidos. Dijo que era solo cansancio, que estaba abrumada. La abrazó, apretándola con fuerza, como si quisiera, con ese gesto, unir todos los cabos sueltos entre ellos. Pero no dijeron nada más. El tiempo se arrastraba. Y Elena empezó a dividirse entre dos versiones de sí misma. La que llegaba a casa, cenaba con Daniel y le preguntaba qué tal le había ido el día, y la que, por las tardes, intercambiaba mensajes apasionados, sentía el corazón acelerado al ver el nombre del otro en el móvil, experimentaba breves accesos de euforia y culpa entre café y café. No planeaba nada. No quería destruir lo que tenía. Pero, al mismo tiempo, no podía renunciar a esa descarga de adrenalina. Empezó a hacer compromisos. Dijo que necesitaba visitar a una amiga, que asistiría a eventos de trabajo, que empezaría un curso. Y Daniel, siempre comprensivo, nunca la cuestionó. Confiaba demasiado como para sospechar. Y eso le dolió más que la traición en sí. Lo que sentía era una extraña mezcla de libertad y prisión. Se sentía viva, pero al mismo tiempo, cargaba con el peso de cada mentira. Dormía con el corazón apesadumbrado, se despertaba con miedo a ser descubierta. Y lo más contradictorio, seguía amando a Daniel. Pero lo amaba con la culpa de quien sabe que está lastimando profundamente a alguien que no lo merece. Cuando se miraba al espejo, a veces lloraba. Sentía que se perdía a sí misma, que traicionaba no solo a su marido, sino a la mujer que una vez prometió ser. Aún así, seguía adelante. Como hipnotizada por algo que ya no podía controlar. Daniel empezó a notar pequeños defectos. Un olor diferente en su abrigo. Un retraso inexplicable. Una forma más fría de despedirse. Pero se dijo a sí mismo que solo era estrés. Que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles. Decidió sorprenderla. Llamó a un restaurante que solían frecuentar en sus cumpleaños, reservó con antelación, compró flores y escribió una nota sencilla pero significativa. Sigo siendo tuyo, decía. Le envió un mensaje esa misma tarde, pidiéndole que se encontraran allí, como en los viejos tiempos. Tardó un poco en responder. Dijo que intentaría pasarse, pero que ya tenía otro compromiso. Sintió una punzada en el pecho, pero la ocultó. En el restaurante, solo, pidió una copa de vino.
Intentó convencerse de que ella vendría. De que solo era un contratiempo. Estaba distraído, jugueteando con su celular, cuando oyó una risa familiar. Esa risa que conocía tan bien, la que había oído tantas veces mientras ella se perdía en sus brazos. Levantó la vista y la vio. Sentada a pocos metros de distancia, con otro hombre. La risa ligera, las miradas profundas, los dedos demasiado cerca, la complicidad descarada. Se le heló la sangre. Dejó de respirar por unos segundos. Su mente intentó negar lo que veían sus ojos. Pero era real. Ya no había duda. Se levantó y caminó lentamente hacia la mesa. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante, el mundo entero se detuvo. Su rostro palideció. Su sonrisa desapareció como un castillo destrozado por una ola. Intentó decir algo. Él simplemente preguntó, ¿de verdad? Ella respondió vacilante, solo es trabajo, una reunión informal. Pero su voz flaqueó. La mentira cayó al suelo con un estrépito. Daniel no dijo nada más. Se quedó mirando fijamente. Como quien se mira en un espejo roto. Regresó a su escritorio. Se sentó. Y durante unos minutos, se quedó allí parado. Incapaz de moverse. Esa noche, no durmió. Ni lloró. Simplemente permaneció despierto, recordando todas las veces que le había tomado la mano, todas las promesas, todos los sueños. Intentando comprender cuando todo se desvaneció. Le dolía el pecho como si se lo hubieran desgarrado de adentro hacia afuera. La traición no fue solo el acto. Fue el abandono. Fue la decisión de estar con otra persona cuando él aún estaba allí, completo. Por la mañana, se fue temprano. No dijo nada. Ella tampoco. El silencio entre ellos era diferente ahora. Ya no era una ausencia de palabras. Era una ausencia de alma. De significado. De futuro. Pero lo que aún no sabía era que había algo mucho más grande detrás de todo. Algo que ella había ocultado durante demasiado tiempo. Algo que, al revelarse, cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre ella, sobre sí mismo y sobre todo lo que habían vivido. Después de aquella noche en el restaurante, la casa que una vez albergó promesas y silencios acogedores se convirtió en un espacio vacío, poblado de ruidos que parecían más bien fantasmas. Daniel no la confrontó de inmediato. Pasaba sus días inmerso en una quietud cruel, observándolo todo con precisión quirúrgica. Cada paso, cada gesto, cada silencio era analizado en silencio. Elena, por su parte, caminaba entre habitaciones con el peso de quien ha sido descubierto pero aún se aferra a la negación. Intentaba mantener sus rutinas, forzaba una sonrisa donde no había motivo para sonreír, hacía la cama con una delicadeza casi patética, como si las sábanas pudieran borrar lo hecho. Daniel lo veía todo, pero no decía nada. El silencio entre ellos se había convertido en un campo minado donde cualquier palabra podía desatar un dolor irreversible. Solo días después rompió el silencio. Regresó temprano a casa y la encontró sentada en el porche, con la mirada perdida. Se sentó a su lado y, durante unos segundos, ambos escucharon el lejano sonido de coches. Él dijo que necesitaba entender, que necesitaba oír de ella qué había pasado realmente. Ella dudó, respiró hondo y, por primera vez, con la voz entrecortada, dijo que no sabía cómo había empezado, que no lo había planeado, que solo sentía un vacío que no podía nombrar y que buscaba algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Daniel escuchó, inmóvil, con la mirada fija en ella, pero con la expresión de alguien muy, muy lejano. Ella se disculpó, dijo que nunca tuvo la intención de lastimarlo, que aún lo amaba, pero sabía que eso no justificaba nada. Él simplemente dijo que no podía seguir viviendo con alguien que había decidido ocultarle una parte tan dolorosa de la verdad. Lloró, pidió tiempo para explicarse mejor, pero él no respondió. Él simplemente se levantó y entró en la casa. En los días siguientes, Elena intentó enmendarse. Envió mensajes, preparó cenas, intentó tocar las heridas que ella misma había abierto, pero ya no había espacio. Daniel no era el mismo hombre. No había ira en sus ojos, había agotamiento. Había decepción. Decidió irse de casa por un tiempo,
quedarse en un hotel, repensar. Dijo que necesitaba aire, necesitaba entender quién era después de todo eso. Ella no discutió. Solo vio cerrarse la puerta, sintiendo el amargo sabor de un amor que ella misma había condenado a muerte. La soledad comenzó a tomar formas más pronunciadas. Las noches se hicieron largas, los días demasiado silenciosos. Ella seguía enviando mensajes, pero él ya no respondía con el mismo tono. Había un vacío entre ellos que ninguna palabra parecía llenar. Pasó el tiempo. Meses, quizá. Hasta que, poco a poco, Daniel empezó a recuperar su vida. Le sorprendió una vieja amistad que discretamente se transformó en algo más. Alguien que no lo juzgaba, que no le exigía nada, que lo miraba con una ligereza que había olvidado que existía. Era una especie de conexión que no gritaba, sino que lo reconfortaba. Y fue en este sutil renacimiento que encontró aliento. Empezó a reorganizar su vida, a cambiar de planes, a volver a soñar. Y justo cuando creía que todo estaba finalmente estable, cuando el pasado parecía una sombra lejana, llegó una carta. Una carta manuscrita, con la letra que reconoció con los ojos cerrados. Elena había escrito cada palabra con el corazón roto, y dentro de ese sobre, no solo había una súplica de perdón, sino una revelación que destrozaría todo en lo que creía. Dijo que, en las semanas posteriores a la separación, empezó a tener sueños constantes con él. Pero no eran meros recuerdos. Eran sueños vívidos e intensos, en los que lo veía regresar a casa, sentado a la mesa, tomando café, sonriendo como antes. En cada sueño, la miraba con ternura, con amor, con todo lo que ella sabía que había perdido. Pero al despertar, la almohada estaba mojada por las lágrimas, la habitación estaba fría y el vacío era más profundo que nunca. Durante los primeros días, pensó que eran solo ecos de añoranza. Pero los sueños empezaron a repetirse con detalles absurdamente reales. Un día, en el sueño, él dijo una frase específica que ella no había escuchado en años, algo que solo ellos sabían. La hizo despertar llorando. Su desesperación crecía con cada noche. En una de ellas, lo vio con otra mujer. Una mujer que la miraba y sonreía, mientras él pasaba los dedos por el cabello de su nueva esposa. Elena gritó en el sueño, rogándole que la mirara. Pero él no lo hizo. Empezó a escribir todo esto en el viejo cuaderno de inspiración que yacía olvidado en el estante. Cada sueño estaba registrado con detalle. Pero lo peor estaba por venir. En un sueño, despertó a su lado, como antes, pero cuando intentó tocarlo, desapareció. Y cuando se miró en el espejo del dormitorio, se vio completamente sola, como si su reflejo gritara la verdad que había intentado ignorar, vivía con un fantasma, un eco de todo lo que había destruido. Fue entonces, en mitad de la noche, que finalmente comprendió. No era solo anhelo. Era el duelo por lo que había matado. La conciencia del amor que había expulsado de su vida. Era su corazón en agonía, clamando por algo que nunca regresaría. Daniel lo leyó todo en silencio. Le temblaban las manos. Era difícil de procesar. Esa carta, llena de dolor y confesión, no era un intento de reconciliación. Era una súplica de comprensión. Al final de la carta, había una revelación aún más devastadora. Decía que, en la última semana antes de que la descubrieran, finalmente había decidido terminar con el otro hombre. Que había regresado a casa ese día con la intención de contarle todo, abrirle la verdad, suplicar perdón. Que, en el fondo, no quería a ese otro hombre. Que se había dejado llevar por la necesidad, la ilusión y la vanidad. Pero en el momento en que lo vio de pie en el restaurante, mirándola con esa expresión de incredulidad y dolor, supo que era demasiado tarde. Que el tiempo que creía tener se había acabado. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la última página. Donde ella contaba que, tras su partida, empezó a buscarlo en sueños con una obsesión silenciosa. Que lloraba cada noche porque, incluso en la distancia, aún sentía su presencia. Que una mañana, soñó que él sostenía un sobre, tal como ella acababa de hacerlo. Y que, en ese sueño, él le dijo, ahora lo entiendes. Se despertó entre lágrimas y, en ese momento, supo que tenía que escribirlo todo, aunque él nunca respondiera. Porque el dolor de vivir con arrepentimiento era mayor que el dolor de saber que no volvería.
Daniel dejó la carta sobre la mesa. Se pasó las manos por la cara. Tenía el corazón roto. No porque quisiera volver, sino porque ahora comprendía la profundidad de su dolor. No respondió la carta. No la llamó. Simplemente la guardó. Y esa noche, por primera vez desde el final, soñó con ella. En el sueño, estaban en la cabaña de la montaña, el lugar donde prometieron no dejar que el tiempo les quitara lo que tenían. Ella lo miró, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. Él le tomó las manos y, con voz serena, le dijo, «Me perdiste cuando creías que tenías tiempo». Y al despertar, supe que no había nada más que decir. Pero también supe que, de alguna manera, ese amor, incluso muerto, aún latía en algún lugar del tiempo, donde ambos seguían estando completos. Donde ella aún lo amaba sin miedo. Y él aún creía que el amor era suficiente. Daniel pasó la noche despierto tras leer la carta. El amanecer se extendía como una carretera vacía, y no quería dormir. Abrió las ventanas, dejó entrar el viento helado, se sentó en el sillón del rincón de la habitación y contempló el cielo oscuro hasta el amanecer. La carta de Elena yacía sobre la mesa, como un fantasma que ya no rondaba, pero que seguía doliendo. No lloró, no sonrió, no maldijo, simplemente permaneció en silencio. Había una extraña paz en comprender todo lo que ella cargaba, pero también había una cruda claridad, nada de eso lo devolvía al pasado. Comprender no era suficiente para restaurar el amor. A veces el dolor aclara, pero no reconstruye. Cuando salió el sol y la ciudad empezó a despertar, se levantó, preparó un café fuerte y se dispuso a seguir adelante, incluso con las marcas invisibles de esa historia impresas en su alma. A finales de esa misma semana, debido a un compromiso social, Daniel asistió a un evento con antiguos compañeros de la universidad. No era algo a lo que realmente quisiera ir, pero pensó que su presencia se interpretaría como madurez y estabilidad. Ya no tenía la expresión sombría de antes, había algo en su mirada que transmitía resiliencia. El ambiente era ligero, con conversaciones espontáneas y cálidos reencuentros. Fue allí donde reencontró a Julia, una arquitecta con la que había intercambiado pocas palabras durante la universidad, pero que ahora, años después, parecía haber sido forjada por el tiempo de la misma manera que él. Ambos se reconocieron con sonrisas sinceras y comenzaron a charlar como viejos amigos que nunca se habían conocido realmente. El intercambio fue natural, sin pretensiones, y Daniel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, ligereza. Sus conversaciones con Julia se hicieron frecuentes. No había ni rastro de la apasionada urgencia de la juventud ni de las agobiantes expectativas de un nuevo romance. Todo transcurría con equilibrio. Ella no hacía preguntas sobre el pasado, respetando el espacio que él aún ocupaba, y esto lo hacía desear estar más cerca de ella. Fueron encuentros discretos y pausados, simplemente un intercambio genuino entre dos personas que conocían el valor del silencio y el peso del dolor. Daniel sonreía de otra manera a su alrededor, más tranquilo, más completo. Y, por primera vez, pensó que quizás el amor no era una oportunidad única que, una vez perdida, nunca se recuperaría. Quizás el amor también podía reconstruirse, de otra manera, en otro momento. Mientras tanto, Elena caminaba en otra dirección. Sola, viviendo en la misma casa donde había pasado sus mejores y peores años junto a Daniel, sentía el paso del tiempo como un castigo silencioso. Intentó seguir adelante, intentó distraerse, buscó refugio en terapia, yoga y viajes rápidos, pero nada la llenaba. El arrepentimiento es una habitación oscura sin ventanas. Lo recordaba todo, y ahora los sueños habían cesado. No había más visiones, no más mensajes subconscientes. El silencio era total. Una noche, decidió escribirle de nuevo. No esperaba una respuesta. Simplemente quería decirle que estaba feliz de que hubiera seguido adelante. Que merecía encontrar la paz que ella no había podido preservar. Pero no lo envió. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Su dolor ahora era silencioso, resignado. Su reencuentro se produjo por casualidad, meses después. Un encuentro casual, en un discreto café cerca del centro. Daniel estaba con Julia, tomados de la mano, riéndose de alguna anécdota. Elena entró al lugar, sin esperar verlos. Al notarlos, se quedó paralizada por unos segundos.
El tiempo pareció jugar con la ironía del momento. Julia notó la mirada fija de Elena, se giró para comprender, y Daniel, al notar la presencia de su exesposa, simplemente saludó cortésmente, casi formalmente. Elena respondió con un gesto contenido, y antes de que la incomodidad se apoderara de ella, se dio la vuelta y se fue. Afuera, lloró en silencio. No por celos. No por rabia. Sino porque, en ese momento, comprendió definitivamente que él ya no era suyo. Fue una despedida tácita, un duelo sin velatorio. Una página que pasaba sola ante sus ojos. Días después, un amigo en común contactó a Daniel, pidiéndole que fuera a casa de Elena. Ella estaba en crisis, emocionalmente angustiada, y había pedido que la vieran si ocurría algo. Reacio, pero aún humano, fue. La encontró sentada en el suelo de la sala, rodeada de recuerdos esparcidos por la alfombra, fotos, notas antiguas, regalos escondidos. Ella permaneció en silencio, con los ojos hinchados. Al verlo, no dijo nada durante unos segundos. Él se acercó, se agachó a su lado y esperó. Elena entonces comenzó a hablar, sin pedir permiso. Dijo que no esperaba nada de él. Solo quería que supiera que cada recuerdo almacenado allí había sido verdadero. Que todo lo que experimentaron fue real, incluso si ella lo había destruido. Que el dolor que cargaba no provenía solo de la pérdida, sino del arrepentimiento de no haberlo apreciado cuando aún había tiempo. Daniel escuchó. No la interrumpió. Cuando ella terminó, simplemente dijo que el amor que existía entre ellos jamás se borraría. Pero tampoco podría revivirse. Que el dolor, para él, ya no era una herida, era una cicatriz. Y las cicatrices no duelen, pero tampoco desaparecen. Elena asintió. No pidió nada más. Simplemente le agradeció su presencia. Se levantó, miró una última vez las fotos dispersas y se fue. En la calle, respiró hondo. Fue un cierre silencioso, sin dramatismo. Una conclusión sin gritos. De esas que solo el tiempo puede escribir. Semanas después, Daniel y Julia viajaron juntos. Eligieron un lugar sencillo, rodeado de naturaleza y un ambiente relajado. Durante una caminata por un sendero, Julia le preguntó si se sentía listo para empezar de cero. Él miró a su alrededor, sintió el viento en la cara y respondió que, por primera vez, no se sentía dividido. Que el pasado existía, pero ya no guiaba sus pasos. Que el nuevo amor no era un reemplazo, sino un renacimiento. Y que él estaba allí, completo. Julia sonrió, le tomó la mano y siguieron adelante. Esa misma noche, Elena volvió a abrir su viejo cuaderno. El que estaba lleno de inspiración, de sueños. Por primera vez, escribió algo más que sobre Daniel. Escribió sobre sí misma. Sobre lo que había aprendido. Sobre lo que había perdido. Sobre lo que aún esperaba reconstruir en su interior. El dolor seguía ahí, pero también había un sutil anhelo de sanación. Sabía que nunca lo recuperaría. Él sabía que el amor de su vida estaba ahora en los brazos de otra mujer. Y ella lo aceptó. Porque comprendió, a las malas, que el amor no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que conservas. Y ella no lo conservó. En esa historia, no había vuelta atrás, pero sí aprendizaje. Daniel siguió adelante. Elena se quedó. Y en este desencuentro de destinos, el tiempo les enseñó a ambos que el amor verdadero se puede perder y que, una vez perdido, no siempre se puede recuperar. Pero también les enseñó que es posible empezar de nuevo. Que el dolor no tiene por qué ser una sentencia. Que la vida no termina con el fin de una relación, sino que vuelve a empezar con la capacidad de aprender de ella. E incluso separados, cada uno, a su manera, aún lleva las huellas de todo lo que vivieron juntos. No como una herida, sino como historia. Y algunas historias no necesitan un regreso para ser inolvidables. La tarde quedó en silencio, como si el tiempo también se cansara de cargar con esa historia. Daniel y Julia regresaron de su viaje con el corazón más ligero, pero no entumecido. Había una madurez serena entre ellos, forjada no solo por su dolor individual, sino por el respeto mutuo que construían día tras día.
No se exigieron promesas eternas, sabiendo que todo lo dicho bajo presión pierde su brillo con el tiempo. Simplemente se entregaron el uno al otro con presencia y honestidad. Daniel sabía que aún había partes de él en reconstrucción, cicatrices que, aunque cerradas, aún tiraban al más mínimo movimiento emocional. Pero Julia no exigía perfección, solo verdad. Y eso era todo lo que tenía para ofrecer en ese momento. Fue este tipo de amor tranquilo, casi tímido, lo que comenzó a sanarlo por completo. No fue un huracán, fue un refugio. Un lugar seguro después de la tormenta. Mientras tanto, Elena, por mucho que evitara admitirlo, sentía que el tiempo transcurría de forma irregular. Algunos días volaban, otros se alargaban como horas interminables. En su interior, un constante intento de no volver a caer en el abismo de la autocompasión. Intentó ocuparse de cosas nuevas, retomó proyectos personales, tomó cursos, leyó libros sobre comportamiento humano, se sumergió en terapia profunda y buscó respuestas en lugares que nunca antes había imaginado. Pero ninguna respuesta la apartaba de lo que más le dolía, el hecho de que, aunque ahora estaba mejorando, era demasiado tarde para lo que realmente importaba. La idea de que el crecimiento personal solo llegaba tras una pérdida definitiva la consumía lentamente. Había momentos en que caminaba por la casa como rodeada de fantasmas, de versiones pasadas de sí misma que ahora parecían lejanas e irreconocibles. Y lo más duro fue darse cuenta de que, por mucho que hubiera cambiado, el pasado seguía intacto, grabado en cada pared, en cada recuerdo, en cada rincón de la casa donde una vez habitó el amor. La noticia de que Daniel estaba comprometido con Julia le llegó a través de terceros. No se lo dijo directamente, ni se anunció en redes sociales, ni se publicó en fotos con subtítulos alegres. Fue un comentario casual durante un almuerzo con conocidos, pero la hirió como una cuchilla. Disimuló el impacto con una sonrisa cortés, pero en su interior, algo se hizo añicos de nuevo. Esa confirmación de que no solo había seguido adelante, sino que había reconstruido su vida con otra mujer, cerró definitivamente cualquier posibilidad de regreso, aunque solo fuera en el ámbito de la fantasía. Y fue allí donde se presentó cruelmente el dilema moral: ¿debería el arrepentimiento dar derecho a alguien a intentar recuperar lo perdido? ¿O consistía el verdadero perdón en aceptar la pérdida como una consecuencia justa de las propias decisiones? Elena pasó días reflexionando sobre esto. Volvió a escribir en su cuaderno. No sobre Daniel, ni sobre la culpa, sino sobre en quién se había convertido. Por primera vez, se escribió una carta a sí misma. Una carta en la que admitía que había traicionado no solo al hombre que más la amaba, sino también a la mujer que había prometido ser. Que se había perdido intentando ser vista por otros cuando ya era admirada por alguien que la amaba en silencio. Que había cambiado la profundidad por la distracción, la estabilidad por la adrenalina. Y que ahora cargaba con el vacío no como un castigo, sino como un recordatorio permanente de lo que se destruye cuando uno actúa impulsivamente. Guardó esta carta en la última página de su cuaderno. No tenía intención de enseñársela a nadie. Pero necesitaba escribirla. Necesitaba afrontarla. Daniel, por su parte, se adentró en la nueva etapa con cautela y serenidad. No había prisa por casarse, por empezar de cero con los rituales. Solo existía el deseo de caminar junto a alguien que lo comprendiera. Julia lo acompañó con paciencia, sin inmiscuirse. Ambos planearon un nuevo hogar, lejos de los vestigios del pasado, con ventanas abiertas y muebles elegidos juntos, meticulosamente. Fue como reconstruir su alma ladrillo a ladrillo, sin prisas. Empezó a mirar la vida con una mirada más atenta, más sincera. No esperaba la perfección ni finales de cuento de hadas. Solo esperaba reciprocidad. La confianza que una vez se había destruido ahora se cultivaba cuidadosamente con pequeños gestos, palabras claras y escucha activa. Aprendió de nuevo a entregarse, incluso después de haber sido destrozado. Elena recibió una invitación inesperada a una exposición de arte, en la que participaría con una pintura que había pintado en los últimos meses. Era una pieza densa y abstracta que expresaba pérdida y reinvención. Aceptó participar. Sabía que él podría ser invitado, pero fue de todos modos. Necesitaba afrontar la vida de frente, sin huir. El día del evento, sus miradas se cruzaron de nuevo. No hubo sorpresa, ningún dolor explícito. Solo un reconocimiento silencioso.
Él se acercó, elogió la pintura y le dijo que estaba orgulloso de verla expresar todo eso con tanta intensidad. Ella le dio las gracias con los ojos húmedos, diciendo que solo era posible porque ella había pasado por lo que había pasado. Daniel simplemente asintió y, antes de irse, le tomó la mano durante unos segundos, con respeto, con el cariño tradicional, y le dijo que esperaba que fuera feliz, de verdad. Esa noche, Elena llegó a casa y, por primera vez, no lloró al acostarse. Una tímida paz la invadió. Una aceptación suave, dolorosa, pero necesaria. El tiempo no lo curaría todo, pero le permitiría aprender a vivir con las consecuencias. Guardó el cuaderno en el cajón y, al hacerlo, comprendió que esa etapa había terminado. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no sería prisionera del pasado. Todavía lo amaba, quizás por mucho tiempo. Pero el amor, a veces, necesita vivir en silencio para no convertirse en amargura. Daniel, ya de vuelta a la rutina con Julia, se preparaba para un nuevo viaje. Estaban a punto de fundar una fundación social juntos, algo que nunca antes había considerado. Quería devolver al mundo algo de lo aprendido. Ayudar a las personas en procesos emocionales difíciles, ofrecer apoyo a quienes sienten que lo han perdido todo. Quizás, en cierto modo, esta era su manera de comprender el dolor que había experimentado. Comprendió que algunas experiencias no vienen para castigar, sino para formar. Y que cuando podemos transformar el dolor en propósito, deja de ser una herida y se convierte en fuerza. Nada volvería a ser igual. Ninguno de los dos volvería a ser quien era. Y eso, por contradictorio que pareciera, era algo bueno. Lo que Daniel no sabía era que, años después, una de las personas a las que la fundación ayudaría leería una columna que Elena había publicado bajo seudónimo. Un texto denso y emotivo, en el que una mujer contaba la historia de una traición y el arrepentimiento que le siguió. La columna conmovería a mucha gente. Sería compartida, comentada, discutida. E incluso sin saber quién la escribió, Daniel la leería por casualidad una mañana. Reconocería cada palabra, cada dolor, cada silencio entre líneas. Cerraría su portátil con lágrimas en los ojos y, por un momento, sentiría el tiempo envolverse a su alrededor. No intentaría averiguar si ella la escribió. No enviaría un mensaje. Simplemente sonreiría con los ojos cerrados, aceptando finalmente que algunas historias no necesitan finales felices. Solo necesitan un final justo. Elena empezó a visitar museos con frecuencia. Pasaba horas recorriendo salas, observando obras que, de algún modo, lograban expresar todo lo que aún no podía expresar con palabras. En una ocasión, se detuvo ante un cuadro donde el rostro de una mujer se disolvía en pinceladas ásperas e informes. Era como si ella misma estuviera allí, desdibujada por todo lo que había sido, todo lo que intentó ser, todo lo que no pudo mantener. Empezó a estudiar pintura, primero por curiosidad, luego por necesidad. Con cada pincelada, parecía extraer un dolor de su alma y plasmarlo en el lienzo. Creó una pequeña serie de pinturas inspiradas en fases de duelo emocional. No se las mostró a nadie. Era demasiado íntimo. Pero fue allí, en ese estudio improvisado en la antigua oficina de Daniel, donde redescubrió algo de sí misma. Las paredes se cubrieron de colores intensos, líneas fuertes, y poco a poco, ese espacio antes habitado por palabras duras y silencios densos se transformó en un refugio de expresión. Fue una de esas tardes, entre el olor a pintura y un torbellino de recuerdos, que recibió un mensaje inesperado. Era de la hermana de Daniel. Se habían distanciado desde su separación, y Elena nunca esperó que el vínculo persistiera. Pero allí estaba, el mensaje, simple, directo, invitándolos a encontrarse. Quedó en verse para tomar un café, con el estómago revuelto como si estuviera a punto de enfrentarse a un tribunal invisible. El día de la reunión, llegó temprano, temblando por dentro. Cuando vio entrar a su cuñada, sintió ganas de salir corriendo, pero se quedó. La conversación comenzó tensa, los saludos formales, el aire pesado. Hasta que, sorprendentemente, su hermana dijo que necesitaba entender. Dijo que nunca aprobaría lo que Elena hizo, pero también sabía que una historia siempre tiene más de una versión, más de una capa. Elena no se defendió. Dijo que estaba equivocado, muy equivocado. Que no esperaba perdón de nadie.
Solo quería la oportunidad de decirle, mirándola a los ojos, que su dolor era tan real como el dolor que ella misma causaba. Le contó sobre la transformación, sobre la pintura, sobre los días que deseó haber desaparecido para evitar las consecuencias. La hermana de Daniel escuchó en silencio. Y al final, con lágrimas en los ojos, dijo que no sabía si podría perdonar, pero que por primera vez lo entendía. Y que tal vez esto era un comienzo. Julia, por otro lado, experimentó los desafíos de conectar con alguien que cargaba con una historia tan densa. Daniel estaba presente, atento, pero había días en que parecía emocionalmente ausente, como si lo arrastraran de vuelta a un recuerdo. Ella no se lo exigió, pero lo notó. Y, durante una cena tranquila, le preguntó si aún soñaba con el pasado. Daniel fue honesto. Dijo que a veces lo hacía, pero no porque quisiera volver atrás, sino porque algunas historias dejan cicatrices demasiado profundas para desaparecer. Julia le tomó la mano y le respondió que no le importaban las cicatrices, siempre y cuando no dejara que guiaran sus pasos. Él sonrió, se conmovió y prometió que no lo haría. Y en ese momento, se sintió verdaderamente amado no solo por quien era ahora, sino también por todo lo que había sobrevivido. Su boda estaba programada para finales de año. Nada grandioso, pero significativo. Un evento pequeño, con amigos cercanos y familiares que habían presenciado su reconstrucción. Daniel invitó a su hermana a ser uno de los testigos. Elena, al enterarse, sonrió con tristeza. Sabía que no tendría un lugar allí, ni siquiera como recuerdo. Pero tampoco lo quería. Había superado la ilusión del regreso. Quería seguir adelante con dignidad. Y eso significaba no invadir su nuevo ciclo con ecos del antiguo. Comenzó a planear una exposición individual con las pinturas que había creado. Un curador vio su trabajo y se interesó. Por primera vez, sintió que podía ser reconocida por algo que había construido sola. Un nuevo nombre, un nuevo significado. El día antes de la exposición, Elena recibió un paquete de un remitente desconocido. Dentro de la caja había un sobre con una sola frase: lograste reconstruirte de una manera que jamás imaginé posible. Estaba escrito a mano por Daniel. Sin firma. Sin petición. Solo agradecimiento. Junto al sobre había un libro de poemas. En la contraportada, una discreta dedicatoria, para quienes entendieron que el dolor puede ser una semilla. Elena lloró. No por un amor perdido, sino por darse cuenta de que, incluso a la distancia, él reconocía en quién se había convertido. Ya no había dolor. Había respeto. Y eso era más raro que el perdón. La noche de la exposición, la galería estaba abarrotada. Elena caminaba entre las pinturas como si guiara al público hacia su propia alma. La gente se conmovió. Algunos lloraron ante las obras. Otros hicieron preguntas, queriendo comprender el proceso. En medio de la multitud, vio a alguien de pie, solo, frente al lienzo central, el que representaba a la mujer destrozada rehaciéndose a color. Era la hermana de Daniel. Se acercó y las dos se abrazaron sin decir palabra. Y, con la mirada fija en el lienzo, su hermana dijo: él estaría orgulloso de lo que has hecho aquí. Yo también. Elena le dio las gracias, con la voz entrecortada, con el corazón lleno de gratitud. Esa fue la validación que no esperaba, pero lo significó todo. Mientras tanto, Daniel y Julia ultimaban los detalles de su boda. Él ya no hablaba de Elena, ya no leía las cartas, ya no revivía sus sueños. Pero había algo nuevo en su forma de vivir, una ligereza que solo llega cuando uno decide aceptar que hay que sentir algunas penas para ganarse otras alegrías. Julia dijo que ahora sonreía con los ojos. Y él dijo que era porque, por fin, se sentía completo. Un mes antes de la ceremonia, Daniel decidió visitar un orfanato financiado por la fundación que él y Julia crearían. Allí conoció a una niña con ojos muy parecidos a los de Elena. No podía explicar por qué esto lo conmovió tanto. La niña lo abrazó fuerte, como si lo conociera de años. De regreso, guardó silencio. Julia lo respetó. Al llegar a casa, dijo que quería que su boda no fuera solo un hito, sino el comienzo de algo más grande. Que quería crear una nueva historia, con más gente, con mayor impacto.
Julia sonrió y dijo que ya lo estaban haciendo. Y en ese momento, todo pareció encajar. Días después de la exposición, Elena recibió una invitación para participar en un programa cultural sobre arte y superación de la adversidad. Aceptó. En el programa, habló sobre las decisiones, el precio de nuestras acciones y cómo es posible reconstruir incluso después de fallarle a la persona que amamos. No mencionó nombres. No compartió detalles. Pero quienes la escucharon comprendieron la profundidad de su sufrimiento. Los mensajes de apoyo fueron numerosos. Personas que se reconocieron en ese dolor, que encontraron fuerza en su redención. Y Elena comprendió que, incluso sin mirar atrás, era posible avanzar con dignidad. Fue en este escenario, con dos destinos completamente separados, que la vida comenzó a dar señales de plenitud. Daniel y Julia vivieron días felices, serenos y sencillos. Elena estaba inmersa en un nuevo ciclo artístico, madura y centrada. E incluso sin contacto directo, existía un hilo invisible de respeto entre ellos. Un reconocimiento silencioso de que esta historia, que comenzó con promesas y terminó con despedidas, había dejado cicatrices que nunca se olvidarían, pero que ya no serían motivo de dolor. Porque, al final, lo que cada uno hizo con su dolor fue lo que realmente definió cómo se recordaría esta historia. La noche de bodas transcurrió en una serenidad inusual. El cielo estaba despejado, las tenues luces se reflejaban en la mirada atenta de los invitados y la delicada música de un cuarteto de cuerda arrullaba los pasos de los que llegaban. No había excesos en la decoración, ni ostentación en los detalles. Había significado. Cada elemento de la celebración había sido cuidadosamente pensado, como si fueran pequeños homenajes al nuevo comienzo de dos vidas que una vez estuvieron fragmentadas y ahora decidieron caminar juntas. Daniel observaba todo con una tranquilidad inusual, la misma que se siente cuando finalmente se encuentra el propio lugar en el mundo. Mientras Julia caminaba hacia el altar con la mirada fija en él, no había recuerdos perturbadores, ni fantasmas del pasado que intentaran imponerse. Solo existía ese instante absoluto, donde el dolor daba paso a la gratitud. Él le tomó la mano con firmeza, y en ese gesto se contuvo todo lo que no había podido decir en los años que había permanecido en silencio ante la decepción, que sí, era posible comenzar de nuevo, pero solo cuando el alma decidía ser honesta de nuevo. Tras la ceremonia, la cena continuó en un tono íntimo y festivo, lleno de risas sinceras y miradas cómplices. El discurso de Daniel fue breve pero directo. Agradeció a los presentes, no solo su presencia, sino también su fe en que incluso los corazones rotos pueden sanar. Dijo que el amor no es un milagro instantáneo, sino una decisión diaria, y que Julia le había enseñado a elegir con ligereza. Al oír esto, lo miró con ternura y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de comprensión. En aquella habitación iluminada, todo parecía en paz. Los amigos se despidieron con largos abrazos, y cuando la noche finalmente dio paso al silencio, ambos supieron que, a partir de entonces, ya no se trataba de olvidar lo sucedido, sino de construir algo donde no hubiera lugar para los viejos errores. Ese mismo día, Elena inauguró su exposición en una galería de otra ciudad, sin saber la fecha exacta de la boda de Daniel. Había decidido distanciarse de las redes sociales, los contactos cercanos y cualquier cosa que pudiera provocar comparaciones o noticias inesperadas. La inauguración fue un éxito. Los críticos elogiaron la profundidad emocional de los lienzos, la forma en que las líneas parecían contar historias sin palabras. Un periodista se acercó durante el cóctel y le dijo que nunca había sentido tanta empatía por una obra. Elena sonrió y le dio las gracias, pero no dijo mucho. Aún estaba aprendiendo a aceptar los elogios sin desconfiar de ellos. Caminó por la galería como quien ha aprendido a caminar de nuevo, con pasos más firmes pero cuidadosos. Al final de la velada, fue la última en marcharse. Se quedó sola ante el lienzo central, el mismo donde había representado a la mujer en reconstrucción. Allí, ante ese reflejo de sí misma, comprendió que el verdadero perdón es cuando uno puede afrontar el propio error sin intentar borrarlo, sino transformarlo en algo que pueda enseñar, conmover e inspirar. Días después, Elena recibió una oferta para llevar la exposición al extranjero. Era un gran logro, quizás el mayor reconocimiento profesional de su vida. Había una emoción discreta, mezclada con un miedo genuino de dejar lo que se había convertido en su nuevo hogar. Pero aceptó.
no solo por su carrera, sino porque comprendió que ya no podía vivir anclada al pasado de un solo amor. El avión despegó una mañana nublada y, mientras miraba por la ventana, escribió una última frase en su teléfono antes de colgar: que nunca más me traicione intentando ser quien esperan que sea. Era una promesa. A sí misma. A la mujer que casi se había perdido. Y que ahora sabía exactamente cómo recuperarse. Pasaron los meses. Daniel y Julia vivían ahora en una casa rodeada de árboles, con un perro adoptado que se había convertido en parte de la familia y los papeles de la fundación ya firmados. Escribía crónicas en silencio, muchas de ellas inspiradas en las historias de superación que escuchaba a través del trabajo social. Una en particular le impactó, una joven que había sido traicionada por su esposo y abandonada con 2 hijos, pero que, a pesar de ello, decidió seguir estudiando, trabajando y criando a sus hijos con dignidad. Cuando recibió una beca de la fundación, llamó entre lágrimas para agradecerles, diciendo que ahora creía de nuevo en la humanidad. Daniel colgó el teléfono con el corazón apesadumbrado, recordando todo lo que Elena también había vivido. En ese momento, se dio cuenta de que el bien que hacía ahora era quizás, inconscientemente, una forma de reparar no solo su propio dolor, sino también todo lo que no pudo evitar que sucediera en aquel entonces. Julia, al notar su mirada distante esa noche, se acercó, lo abrazó por detrás y le susurró que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Y respondió que por primera vez sentía que ya no le debía nada a nadie, ni al pasado, ni al dolor. Elena, ahora en suelo extranjero, se convirtió en un referente del arte emocional. Sus obras acabaron en colecciones privadas y las universidades comenzaron a utilizarlas en estudios sobre resiliencia y comportamiento humano. Fue invitada a dar una conferencia sobre el perdón, donde habló sin dar nombres, pero con el alma abierta. Dijo que la traición más difícil de perdonar es la que cometemos contra nosotros mismos, cuando renunciamos a lo correcto para satisfacer nuestro ego, nuestros impulsos, nuestros deseos del momento. Dijo que algunas personas pueden no perdonarnos nunca, y eso está bien. Lo importante es no seguir siendo la misma persona que cometió el error. Y que el verdadero perdón es el que transforma al culpable en alguien digno de confianza, incluso si esa confianza nunca se vuelve a confiar. Al final, recibió una ovación de pie. Pero más importante que los aplausos fue la sensación de que, incluso sin ser comprendida por todos, ahora se entendía a sí misma. Y eso era libertad. Un año después, Daniel escribió un libro. No autobiográfico, pero claramente inspirado en un dolor real. El título era discreto: ¿de qué estamos hechos después de la caída? Lo publicó de forma independiente. El libro llegó a miles de lectores. Personas que se reconocían en sus páginas, que sentían como si cada párrafo hubiera sido escrito para ellas. Recibió cartas, mensajes, invitaciones a entrevistas. En una de ellas, le preguntaron si el libro estaba inspirado en una experiencia personal. Simplemente respondió que todo dolor, si se afronta bien, puede enseñarnos a amar mejor. Y que, a veces, el final que parece más cruel es el único posible para que 2 corazones conozcan la verdad, que el amor no se trata de no fallar nunca, sino de no abandonar jamás al otro en el fracaso. El entrevistador, conmovido, le dio las gracias. Y Daniel concluyó diciendo que amar es un verbo que solo tiene sentido cuando se conjuga con la verdad. Elena leyó el libro. En silencio, en una mañana tranquila. No buscó a Daniel. No se lo dijo a nadie. Pero lloró durante casi 1 hora. No de tristeza, sino porque vio que, incluso sin un final feliz, su historia seguía iluminando. Sabía que, incluso sin mencionar nombres, esas páginas también eran suyas. Y comprendió que algunas historias, aunque terminen, no mueren. Se convierten en arte. Una lección. Un legado. Y así termina esta historia. Una historia que muestra cómo la traición tiene el poder de destruir familias, desfigurar amores y cambiar destinos. Pero también muestra que el dolor, cuando se afronta con responsabilidad, puede convertirse en un puente en lugar de una prisión. Que la reconstrucción es posible. Que el perdón, a veces, no es un retorno, es liberación. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Habrías actuado como Daniel? ¿Habrías perdonado? ¿O te habrías arrepentido como Elena?
Escribe en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Y si aún no te suscribes, suscríbete ahora para más historias conmovedoras como esta. Cada semana, una nueva historia te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y las decisiones. Recuerda, este canal no apoya, fomenta ni justifica ningún tipo de traición. Nuestra misión es mostrar, a través de la ficción, lo que la infidelidad puede causar en la vida real. Que esta historia te inspire a valorar a quienes te rodean y a nunca olvidar que la confianza, una vez rota, se puede perdonar, pero nunca vuelve a ser la misma.